Y si te dijera que aquello que persigues, esa elusiva cualidad que llamamos confianza, no es una virtud a adquirir, sino una energía primordial que ya reside en lo más profundo de tu ser, velada por siglos de programación y olvido, ¿qué sentirías al comprender que la verdadera autoridad no se impone, sino que emana, como la luz de una estrella que, por su mera existencia, ilumina el cosmos? Este no es un simple compendio de técnicas superficiales. Es una inmersión profunda en los arcanos de la psique humana, una invitación a la alquimia interna que transformará la percepción misma de tu universo personal. Prepárense para desvelar un conocimiento que pocos se atreven a contemplar, una revelación que desafía el paradigma de la sumisión y abre la puerta a una soberanía existencial. Aquí, en este umbral, comprenderemos cómo la confianza es, en su forma más pura, una frecuencia energética, un pulso vital que ha sido silenciado por condicionamientos ancestrales. Desentrañaremos la sutil ingeniería de la obediencia programada, el esclavo interior que nos ha convencido de que ser menos es la vía hacia la aceptación. Pero también desvelaremos el arte de romper esos grilletes invisibles, de reclamar la presencia inquebrantable que reside en cada uno de nosotros. Si sienten el llamado de esta verdad, si anhelan despertar la potencia dormida en su interior y manifestar una presencia que resuene con autenticidad innegable, entonces los invito a unirse a este viaje. Dejen un me gusta en este oráculo digital, compartan sus reflexiones en los comentarios y suscríbanse a este canal para que esta antorcha de sabiduría ilumine cada rincón de su conciencia. La confianza, mis queridos buscadores de la verdad, es mucho más que un estado de ánimo pasajero o una mera actitud mental. Es, en su esencia primordial, una frecuencia, una vibración intrínseca al tejido mismo del ser, una energía pura que pulsa en el núcleo de vuestra existencia, esperando ser reconocida y liberada. Imaginadla como un sol interior, eclipsado no por la ausencia de luz, sino por un velo denso de condicionamientos milenarios, de programaciones subconscientes que os han susurrado al oído la conveniencia de la pequeñez, la seguridad de la inacción. Este velo no es accidental. Es el resultado de un lento y metódico proceso de anestesia espiritual, diseñado para desconectaros de vuestro poder inherente, para que olvidéis la majestuosidad de vuestra verdadera naturaleza y os conforméis con la sombra de lo que podríais ser. Es la verdad más grande y al mismo tiempo la más silenciada de todas. Estos condicionamientos, ¿cómo operan? Permítanme guiaros por un sendero menos transitado. No se trata solo de las palabras que os dijeron en la infancia, sino de una arquitectura psíquica construida sobre generaciones de miedos y creencias limitantes. Pensemos en el concepto del esclavo interior, no como una mera metáfora, sino como una entidad programada dentro de la psique, una voz que justifica la obediencia y minimiza la soberanía. Los antiguos gnósticos, en textos apócrifos y prohibidos, hablaban de arcontes y eones que velaban la verdadera chispa divina del hombre, manteniendo su conciencia atrapada en ilusiones. No es una cuestión de entidades externas, sino de estructuras mentales internalizadas que imitan esos velos, desviando nuestra energía vital hacia la conformidad. Esta programación se manifiesta en el miedo a destacar, a contradecir, a manifestar una voluntad propia que desafíe el statu quo, un eco de antiguas jerarquías que temían el despertar individual. La alquimia de la confianza radica precisamente en la transmutación de esa energía estancada, dormida, en una fuerza activa y consciente. Es un proceso de desvelar, de retirar capa por capa los sedimentos de la duda, el miedo y la autolimitación que se han adherido a vuestro núcleo energético. Cuando comenzamos a cuestionar las narrativas impuestas, a escuchar la voz de nuestra intuición por encima del coro de la desconfianza, iniciamos una purificación del espíritu. Esta no es una tarea sencilla, pues implica confrontar las sombras que nos son cómodas, pero es el camino ineludible hacia la soberanía existencial. Reclamar esta presencia inquebrantable significa reconectar con el pulso cósmico que os dio origen. Recordarle a vuestro ser que sois una extensión consciente de la fuente inagotable de la vida, capaz de co-crear vuestra realidad con una firmeza que desafía toda lógica mundana. A lo largo de la historia, unos pocos han logrado desentrañar este secreto, manifestando una confianza que trascendía las normas de su tiempo. Pensemos en los sabios herméticos,
cuyas enseñanzas sobre la tabla esmeralda hablaban de lo de arriba es como lo de abajo, implicando una correspondencia entre el microcosmos del ser humano y el macrocosmos universal, sugiriendo que la energía divina reside en el interior. Su autoconfianza no era arrogancia, sino una profunda conexión con el Uno, una certeza de su propia divinidad. O en figuras como Juana de Arco, cuya convicción inquebrantable en sus visiones la llevó a desafiar imperios, una manifestación de la confianza como una fuerza trascendente, una energía canalizada directamente desde lo inmaterial hacia la acción tangible. Estos ejemplos no son leyendas, son pruebas de que esta energía pura es accesible, una semilla dormida en cada alma dispuesta a regarla. Así pues, la verdadera confianza no se adquiere, se revela. No es una pose, sino una emanación, una frecuencia que cuando es plenamente despertada, reconfigura no solo vuestro mundo interno, sino también la realidad que os circunda. Es el faro que guía, el imán que atrae, la resonancia que transforma el éter mismo. Sentiréis que la resonancia de vuestro ser se alinea con las leyes universales de la manifestación, abriendo puertas que antes parecían infranqueables. Esta es la esencia de la alquimia interna, la verdadera soberanía. Pero, ¿cómo se ancla esta energía pura en la danza diaria de la existencia, para que no sea un destello fugaz, sino una constante presencia inquebrantable que moldea cada interacción y cada elección? Esta es la pregunta cuya respuesta nos aguarda en la siguiente fase de nuestro descenso a los misterios. La dicotomía entre el respeto genuino y la sumisión programada constituye uno de los velos más densos que oscurecen la verdadera soberanía del ser. Desde los albores de nuestra existencia, la sociedad, cual arquitecto silencioso, nos edifica sobre cimientos de obediencia, confundiendo deliberadamente el valor intrínseco de la autonegación con la virtud de la docilidad. Se nos elogia por la aquiescencia, por doblegar la voluntad propia ante la ajena, creyendo que en esa renuncia reside la clave para la aceptación y el amor. Pero, ¿es este el camino que nos libera o el sendero que nos encadena a una existencia de falsas identidades y propósitos ajenos? La sabiduría ancestral, susurrada en los códices olvidados de los esenios, ya advertía sobre la peligrosidad de la obediencia ciega, del sacrificio del discernimiento en aras de una paz impuesta, una que atrofia el espíritu en lugar de nutrirlo. Esta programación no es accidental, sino una sutil ingeniería social que se arraiga en las estructuras más fundamentales de nuestra experiencia humana. En el seno familiar se glorifica al niño bien portado, aquel cuya voz no interrumpe el orden establecido. En las instituciones educativas se premia al alumno que memoriza sin interrogar, al que acepta sin refutar. Las doctrinas religiosas, en su forma más distorsionada, a menudo han transfigurado la devoción en servidumbre, exigiendo una fe que silencia la razón y subyuga la voluntad individual ante la autoridad eclesiástica. Incluso los textos de la antigua Sumeria, al describir las jerarquías entre dioses y hombres, revelan patrones arquetípicos de esta imposición de sumisión para mantener el orden. Si bien con una profunda alegoría que la modernidad ha despojado de su matiz iniciático, dejando solo el cascarón de la obediencia ciega, la trampa no radica en el respeto a la sabiduría, sino en la obediencia sin cuestionamiento al poder. Las repercusiones de esta programación son profundas y se manifiestan en la atrofia del ojo interior, ese centro de discernimiento que discierne la verdad intrínseca. El individuo programado para la sumisión aprende a desconfiar de su propia intuición, a silenciar la voz de su alma, temeroso de la desaprobación externa. La autonegación se convierte en un hábito, una segunda naturaleza que lo aleja de su auténtico poder creador. ¿Cuántas veces hemos sacrificado nuestros sueños, nuestras pasiones más profundas, en el altar de lo que debemos ser para encajar, para ser aceptados, para no perturbar el statu quo? Este autoengaño, esta constante búsqueda de validación externa, nos condena a una existencia vicaria, donde la vida no es vivida por nosotros mismos, sino por los ecos de las expectativas ajenas. Es la negación de la chispa divina que habita en cada uno, el sofocamiento del aliento cósmico que nos impulsa a la individuación. La vía hacia la liberación de este yugo autoimpuesto comienza con el sagrado acto de discernimiento. El respeto verdadero emana de una comprensión profunda de la interconexión de todos los seres, de la dignidad inherente a cada manifestación de la vida
incluida la propia. No es una imposición, sino un reconocimiento mutuo. Aquel que se respeta a sí mismo, reconoce y honra la soberanía del otro, sin caer en la trampa de la sumisión ni de la dominación. Los antiguos druidas, en sus enseñanzas sobre el equilibrio natural, no hablaban de jerarquías de poder, sino de flujos de energía y roles complementarios, donde cada parte cumplía su función vital sin anular su esencia. Reivindicar esta soberanía interna no es un acto de rebeldía contra el mundo exterior, sino una revolución silenciosa del espíritu, un acto de amor propio que resuena con la auténtica verdad del universo. Es la reactivación de un código olvidado dentro de nuestro propio ser. Desmantelar la programación de la sumisión es, en esencia, una de las facetas más cruciales de la alquimia interior. Requiere la transmutación del plomo de la obediencia ciega en el oro de la autonomía consciente. Implica un viaje introspectivo audaz, donde cada creencia impuesta es examinada bajo la luz de la verdad personal. Cada expectativa externa es confrontada con la resonancia del alma. Este proceso no es una negación del orden o la armonía, sino una redefinición de ambos, basada en la integridad y el respeto mutuo, no en la coerción o el miedo. Solo cuando el individuo se libera de las cadenas invisibles de la sumisión, puede su energía vital fluir sin obstrucciones, manifestando su propósito más elevado. La verdadera confianza, esa de la que hablamos antes, solo puede florecer plenamente cuando el terreno del ser está libre de la maleza de la obediencia impuesta. La pregunta que ahora nos interpela es, ¿cómo se puede reconstruir, ladrillo a ladrillo, el templo de la confianza en uno mismo, una vez que las bases de la sumisión han sido identificadas y desmanteladas? El esclavo interior es eco ancestral, código implantado en nuestra psique. Nos susurra que valía y aceptación residen fuera. Velo gnóstico que oculta nuestra chispa divina, impulsando la búsqueda de aprobación. Opera como centinela, erigiendo muros entre nuestro ser y el pleno poder, cuya liberación desmantelaría la ilusión de insuficiencia. Este mecanismo de autolimitación se forja en la necesidad de pertenencia. Desde infancia, nos moldeamos a expectativas ajenas. Cada ajuste, verdad silenciada por el rechazo, fortalece sus cadenas. El miedo a no ser aceptado es proyección del código, voz que miente, proclamando la unicidad como carga, no fuente de fuerza y soberanía. Aquí reside la resistencia a tocar nuestro poder, a manifestar nuestra luz. El esclavo es guardián de un umbral ilusorio, frontera ficticia. Nos inunda de dudas, susurra sobre la arrogancia. Teme nuestra libertad, nuestra totalidad. Sabe que, al despertar al soberano interno, su dominio de temor se disuelve, revelando potencial insospechado. Textos herméticos aluden a astucia del demiurgo, fuerza que ancla en creencia de limitación, perpetuando dependencia. Es la esencia del esclavo interior, programa que prospera en ignorancia cósmica. La Torre de Babel simboliza fragmentación de conciencia, permitiendo al esclavo gobernar bajo disfraz de humildad impuesta. Primer paso en alquimia de soberanía: reconocer al esclavo interior, identificar sus engaños. Es disección psíquica, incursión en sombras de autolimitación. ¿Cómo desarticular código tan antiguo, reescribir destino? La clave yace en vibración oculta de autodefinición, eco primigenio que pulsa en nuestro ser, esperando liberación. Este es el umbral que nos espera. La autonegación, suicidio emocional, es paz externa a costa del caos interno. Anular la existencia, sofocar la chispa vital por complacer, es traición. ¿Qué valor tiene armonía superficial si el alma grita? Un código ancestral persuade. Invisibilidad es seguridad, sumisión. El precio es vacío existencial, verdad silenciada que carcome el ser auténtico. Es una fachada, un teatro de la complacencia que nos aleja de nuestra esencia. Textos prohibidos. El Codex Serpentinus y susurros gnósticos aluden a máscaras del demiurgo, ilusiones que nos alejan de la divinidad. La autonegación es perpetuación de una programación cósmica que nos ancla en obediencia, lejos de la soberanía. El yo auténtico es ofrenda a estructuras que se alimentan de nuestra insignificancia percibida, manteniendo fragmentada la conciencia. Una estrategia arcana para despojar al ser de su poder inherente. El suicidio emocional es sutil. Al silenciar emoción, traicionar deseo por miedo, vitalidad se consume. Es hemorragia del alma. La paz externa es velo de batalla interna, donde autenticidad lucha contra conformidad.
Nos volvemos ecos, fantasmas de quienes podríamos ser, vacíos de resonancia propia. Una existencia vivida en la penumbra de lo no expresado, donde la vitalidad se disipa lentamente, día tras día. ¿Revertir esta alquimia inversa del ser? Primer paso es introspección radical, descenso al caos interno. Desenterrar capas de autonegación. Reconocer cicatrices de verdades silenciadas. Deseos sacrificados. Es valentía suprema confrontar la sombra del yo fragmentado, único camino a la reintegración. La alquimia interior exige disolver lo falso para coagular lo verdadero, reconstruyendo el templo del alma sobre cimientos de verdad irrefutable. Esta revelación es vibración cósmica que resuena con la verdad primigenia. Comprender la autonegación como suicidio emocional es umbral para reclamar autoridad existencial, desmantelando falsos altares. Es un llamado a la reinvención desde la esencia. Pero esta es solo la primera etapa. Desgarrado el velo, nuevos desafíos. ¿Vivir desde esa soberanía en mundo que venera la máscara? Ese es el siguiente misterio a descifrar en nuestro ritual de conocimiento. Para desvelar la siguiente capa de este enigma, debemos adentrarnos en la esencia misma del programa del esclavo interior. No es una condena, sino un conjunto de velos de ilusión tejido por milenios, una matriz de creencias impuestas, miedos heredados y anhelos distorsionados que nos ha sido inculcada desde el primer aliento. Es la voz del colectivo, sus expectativas y sus limitaciones, disfrazada de sabiduría personal. Romper este ciclo implica un acto de desidentificación radical, un reconocimiento doloroso pero liberador de que gran parte de lo que consideramos nuestro ser es, en realidad, un eco de una programación ajena, una herencia de inercia psíquica que nos mantiene atados a un guión preescrito. Este programa se manifiesta a través de profundas huellas mnémicas, patrones de pensamiento y reacción que se activan automáticamente, impidiéndonos discernir la voz de nuestra propia soberanía. Desde tiempos inmemoriales, ciertos textos arcanos, velados para la mayoría, aludían a la existencia de arquitectos invisibles de la realidad social. Entidades o sistemas que, de forma sutil, diseñan las estructuras mentales que perpetúan el control y la conformidad, no con cadenas físicas, sino con la persuasión de la ilusión, con la normalización de la obediencia y el miedo a la libertad. Comprender esto no es conspiración, sino una profunda lectura de la psique humana y sus mecanismos de adaptación, o de sumisión. Borrar este programa no es un acto de olvido, sino de transmutación. Es alquimia interna en su máxima expresión. Requiere la forja de un sankalpa, una intención sagrada e inquebrantable, que actúe como una espada flamígera para cortar las ataduras energéticas de la programación. Es iniciar una rebelión de la conciencia, un levantamiento silencioso pero devastador contra las propias estructuras mentales que nos aprisionan. Se trata de desaprender el miedo, de desmantelar la culpa autoimpuesta y de reescribir la narrativa interna desde un lugar de poder esencial, que se halla más allá de las fronteras de lo condicionado, en el vasto espacio de la conciencia pura. Las grandes tradiciones místicas siempre hablaron de este viaje, disfrazándolo en mitos y parábolas sobre héroes que descienden a los inframundos o atraviesan desiertos espirituales. Estas no eran meras historias, sino mapas codificados para el despertar del esclavo interior. Nos invitaban a cuestionar la realidad percibida, a dudar de la autoridad externa y a buscar la verdad dentro, en la fuente primordial del ser. Aquellos que lograron esta hazaña rara vez fueron comprendidos por su tiempo, porque sus vidas se volvieron un espejo que reflejaba la esclavitud de los demás, revelando así la posibilidad de una libertad más allá de las convenciones. Cuando el programa del esclavo interior es reconocido y se inicia su desmantelamiento, el ser experimenta una expansión que sacude sus cimientos. La luz de la conciencia comienza a disolver las sombras de la inercia, revelando un paisaje interior virgen, lleno de potencial inexplorado. Es el primer aliento de una existencia verdaderamente soberana, no en el sentido de dominio sobre otros, sino de dominio sobre sí mismo. Sin embargo, esta revelación es solo el amanecer. ¿Cómo sostenemos esta soberanía recién adquirida en un mundo que aún se rige por las reglas del condicionamiento, donde las viejas programaciones nos asaltan en cada interacción? Ese es el siguiente umbral a cruzar, el verdadero desafío de la integración. Antes de que la palabra articule sonido, antes de que el gesto dibuje una forma en el aire,
Existe ya una vibración, una frecuencia sutil que precede a toda manifestación externa. Esta es la esencia de la soberanía energética, un eco primordial que se proyecta desde el núcleo más íntimo del ser. ¿No han observado cómo ciertas figuras, a lo largo de la historia o incluso en su cotidianidad, poseen una cualidad innegable que impregna el espacio? ¿Un magnetismo silencioso que se percibe incluso en su ausencia física? Los antiguos egipcios, en sus jeroglíficos sobre el Ka o Ba, hablaban de una fuerza vital inherente, una verdadera firma individual, un campo de resonancia que interactúa profundamente con el entorno, un campo que se siente, se presiente, antes de cualquier articulación verbal. La palabra, entonces, no es meramente un vehículo de información, sino una extensión audible de esta soberanía inherente. Cuando el verbo emana de un centro de auténtica presencia y coherencia interior, cada sílaba lleva el peso inconfundible de la verdad interior. Una energía que resuena mucho más allá de su significado literal o de la intención superficial. Piensen en los maestros zen, cuyo silencio es a menudo más elocuente y profundo que cualquier discurso. O en aquellos oradores que, con gestos mínimos y una quietud subyacente, logran conmover multitudes enteras. Esto no es teatralidad, sino la manifestación externa de una profunda alquimia interna, donde el espíritu, la mente y la forma se alinean en una danza perfecta. Los textos herméticos aluden a esta realidad con el principio de correspondencia, afirmando que, como es arriba, es abajo, y esto se extiende inequívocamente a nuestra manifestación personal. Un lenguaje corporal que proyecta una profunda calma, un tono de voz que encarna una convicción inquebrantable, son sellos inequívocos de quien ha comenzado a dominar su propio universo energético. ¿De dónde emana esta autoridad silenciosa? Esta resonancia que precede a toda acción y a toda palabra, emana de la integración profunda del ser, de la coherencia intrínseca entre el pensamiento, la emoción y la voluntad. Cuando las múltiples facetas del yo convergen en un punto de unidad esencial, cuando las cadenas y programas del esclavo interior se disuelven y la verdadera esencia se revela en su majestuosidad, la energía vital, sea el prana védico, el chi taoísta o la fuerza éter, fluye sin impedimentos ni obstrucciones, configurando un campo áurico de plenitud y autenticidad. La tradición védica nos habla de los chakras, centros energéticos vitales que, al estar alineados y purificados, irradian una luz particular. Una tejas, que es la manifestación de la fuerza vital y espiritual. Esta soberanía no se impone con esfuerzo o dominación, simplemente es una emanación natural. Es la luz de un faro ancestral que no necesita gritar para ser visto, cuya mera existencia orienta y guía a los navegantes en la oscuridad más densa, sin una sola palabra pronunciada. Reflexionemos sobre los antiguos mitos de reyes sagrados, chamanes o magos cuyo poder no residía en las armas, la riqueza material o la coerción, sino en una conexión intrínseca con lo cósmico, una capacidad casi mística para armonizar su microcosmos individual con el macrocosmos universal. Este rey interior no necesita la validación externa, pues su corona es la conciencia despierta y su trono inquebrantable, el dominio absoluto de su propia energía vital. Los alquimistas, en su búsqueda milenaria, aspiraban a transmutar el plomo en oro, no solo en los crisoles materiales, sino en el alma misma, transformando las bajas pasiones en virtudes elevadas, refinando su materia prima interior hasta que su ser irradiara la luz prístina del oro filosofal. La verdadera soberanía energética es la consecuencia directa de esta gran obra alquímica, un reflejo externo de una perfección interna alcanzada a través de un riguroso proceso de autoobservación, purificación y un ritual constante de autoconocimiento. Comprender y encarnar esta soberanía energética es el siguiente paso evolutivo en nuestro camino, la integración activa y consciente de la libertad interior en el tejido mismo de la existencia. Es el paso trascendental de ser meros receptores pasivos de la realidad a convertirnos en co-creadores conscientes de ella, influyendo en el campo de posibilidades con cada pensamiento intencionado, cada emoción genuina y cada silencio deliberado. La presencia que se siente antes de hablar es el preludio de un nuevo nivel de interacción con el mundo, donde las viejas programaciones y condicionamientos se desvanecen por completo ante la vibración ineludible de la verdad manifestada. Pero,
¿Cómo se sostiene esta emanación de poder en un mundo que constantemente busca desviar nuestra atención, drenar nuestra energía vital y distorsionar nuestra percepción más profunda? ¿Cómo se mantiene esta llama interna incólume en medio de la tormenta, transformando el entorno sin sucumbir a sus embates? Este es el enigma que nos aguarda en el próximo umbral. El arte milenario de la manifestación consciente, la alquimia del ser en acción perenne. Adentrémonos en el primer umbral de esta soberanía energética. La palabra. ¿Podemos acaso ser verdaderamente libres si nuestras expresiones continúan atadas a cadenas invisibles de duda y disculpa? El lenguaje de sumisión es una programación milenaria que socava nuestra autoridad interna, manifestándose en frases que suavizan, diluyen y niegan la potencia de nuestra verdad. Es un velo de la ilusión que proyectamos sobre nosotros mismos, una renuncia inconsciente a la soberanía personal, inscrita en el mero acto de comunicarnos. Observen cómo este patrón merma la resonancia vibracional de cada declaración, convirtiendo un decreto en una súplica. Este es el primer misterio a desvelar, la alquimia de la expresión. Contrastemos esta sombra con la luz de la asertividad. Adoptar una comunicación directa, con puntos finales, inquebrantables y declaraciones firmes, es un acto de pura magia. Es reconocer el poder inherente a nuestros decretos verbales. Los textos herméticos, en fragmentos de la tabla esmeralda, aluden a que lo que es abajo es como lo que es arriba, implicando que la palabra hablada es un reflejo del verbo divino, una chispa creadora. Al eliminar las disculpas y suavizaciones, recuperamos el bastón del mago, forjando la realidad a través de la impecabilidad de nuestra expresión. Esta es la liberación del ser mediante el arte de la pronunciación consciente. Pensemos en el costo energético de las vacilaciones. Cada quizás, cada solo quería o no sé si me explico, es una fisura por donde drena nuestra fuerza vital. Es como ofrecer una vela parpadeante en lugar de una antorcha incandescente. Esta constante autoinvalidación construye un velo de la ilusión sobre nuestra autoridad, generando una resonancia vibracional de inseguridad que el universo devuelve multiplicada. Los antiguos maestros, conocedores de la forja del yo, entendían que el pensamiento precede a la palabra, pero la palabra cristaliza el pensamiento. Una comunicación difusa refleja una voluntad difusa, un centro no alineado. Es hora de sellar esas fugas. El camino hacia esta transformación interna es un rito de paso. Requiere una observación consciente de cada frase, cada intención. ¿Cuántas veces nos disculpamos por ocupar espacio, por expresar una necesidad o por simplemente ser? Este hábito, incrustado por milenios de condicionamiento social y jerárquico, se disuelve con el arte de la presencia. Cuando hablamos con certeza, sin atenuantes, no solo expresamos una idea, afirmamos nuestra existencia. Es una declaración de soberanía personal que resuena profundamente en el campo cuántico, reconfigurando la percepción de nosotros mismos y la forma en que somos percibidos. Es la alquimia de la voz que transmuta la inseguridad en autoridad. Este acto de despojar el lenguaje de su sumisión es el primer paso en la manifestación consciente. Nos enseña que cada palabra es un portal, una forja del yo que da forma a nuestro universo. Al dominar el verbo, comenzamos a disipar las nieblas que ocultan nuestra verdadera potencia. Pero la palabra, por poderosa que sea, es solo la punta del iceberg. Detrás de cada declaración yace un universo de intención, una resonancia vibracional que el silencio moldea y la conciencia pulimenta. ¿Qué ocurre cuando nuestras palabras se alinean perfectamente con una intención pura, desprovista de toda duda? Ese es el siguiente enigma. La inmersión en la alquimia del pensamiento mismo, que aguarda ser revelado. Mucho antes de que la palabra tejiera su intrincada red de significados, el cuerpo hablaba un idioma primordial, una lengua ancestral, que las culturas arcaicas comprendían con una lucidez pasmosa. No era una simple mímica, sino una resonancia profunda del ser interior, una proyección etérea de nuestra vibración fundamental, la postura. Esa arquitectura efímera que habitamos en cada instante es el primer manuscrito de nuestra alma, una cartografía viviente de nuestra verdad más íntima que se revela sin engaños. Es el templo interior que se manifiesta y su alineación o su desalineación
Es la memoria del cuerpo que se revela sin palabras, un eco silencioso de nuestra esencia energética, una declaración de ser que precede a toda vocalización. Observad cómo el miedo encoge el ser. Repliega la espalda, hunde el pecho, como si la conciencia buscara fundirse con la tierra para volverse invisible, para escapar del escrutinio del cosmos. Ved cómo la inseguridad desdibuja los contornos de la presencia, haciendo que el cuerpo se disculpe por el espacio que ocupa, por el oxígeno que consume. En contraste, la convicción y la autoafirmación abren los hombros, elevan la mirada, enraizan los pies con una gravitas innegable, proyectando una presencia que no se puede ignorar. Estos no son meros gestos accidentales. Son los arcanos del silencio, códigos energéticos inscritos en el vasto linaje de la forma, comprendidos por chamanes y sacerdotes que leían en cada inclinación y cada elevación los susurros de nuestra verdad interna, manifestándose en la geometría de nuestra carne. Pero la postura, mis queridos buscadores de la verdad, no es solo un espejo que refleja. Es también un cincel, una herramienta potentísima para la alquimia interna. Si la inseguridad se manifiesta inexorablemente en el cuerpo, ¿podría una postura de soberanía y poder, adoptada conscientemente, transmutar la inseguridad más arraigada en una convicción inquebrantable? Este es el gran secreto de la alquimia postural, un arte olvidado. No se trata de fingir un estado, sino de invocarlo desde las profundidades del ser. Al erguirnos con propósito, al anclar nuestra presencia con una intención pura, no solo cambiamos la percepción externa, reordenamos las fibras internas de nuestro ser, alterando nuestra resonancia vibracional. Es un acto de autoproclamación, una forja del yo, donde la forma externa se convierte en catalizador de la transformación interna, una declaración de soberanía personal, escrita en el lienzo de la existencia. En los anales de los textos perdidos y las tradiciones orales que pocos han osado descifrar, aquellos que fueron calificados de apócrifos por su conocimiento revelador, encontramos referencias explícitas a este poder inmanente. Los antiguos yogis y maestros de Qigong no adoptaban sus complejas asanas y mudras por capricho o mera disciplina física. Cada posición era una llave, un portal hacia estados de conciencia alterados, una invocación de energías específicas del cosmos. Los guerreros espirituales de antaño, los guardianes del saber ancestral, aprendían que la fortaleza del espíritu se forjaba tanto en la disciplina inquebrantable del pensamiento como en la inmovilidad imponente del cuerpo. Eran los códigos de la memoria del cuerpo, un lenguaje sagrado que conectaba lo terrenal con lo cósmico, un conocimiento custodiado que afirmaba que nuestra forma física es un conducto directo a la conciencia universal, es un canal de energía que puede ser modulado. Así, os instigo a observar vuestra propia arquitectura corporal, no con juicio o con la mirada crítica que la sociedad nos impone, sino con la curiosidad de un alquimista explorando su crisol, un arqueólogo desenterrando un tesoro olvidado. Sentid las historias que vuestra postura cuenta, los miedos y las fortalezas que revelan, los secretos que guarda. Comprended que, al igual que las palabras que elegís, la forma en que os presentáis al mundo es una poderosa afirmación de vuestro ser, un mensaje silencioso que grita verdades profundas. Es un paso vital en la maestría de la presencia, una resonancia que se extiende más allá de lo visible. Si la forma es un lenguaje y la palabra un portal, ¿qué sucede cuando alineamos la geometría de nuestro cuerpo con la intención de nuestra voz y la pureza de nuestro pensamiento, en una sinfonía de manifestación? ¿Qué otros lenguajes ancestrales nos aguardan, codificados en los arcanos de nuestra propia biología, esperando ser activados por una conciencia que se atreve a preguntar? Hemos desvelado juntos que la confianza no es una quimera esquiva, sino la manifestación palpable de una energía primordial, la resonancia de un ser alineado. Es el eco de vuestra propia divinidad, el lenguaje universal tejido entre la intención del pensamiento, la potencia de la palabra y la geometría sagrada de vuestra presencia. Cada uno de vosotros es un alquimista en potencia, capaz de transmutar esta vibración etérea en una fuerza inquebrantable, en una convicción que no solo os define, sino que redefine vuestro universo. Hemos aprendido que la maestría de esta energía no es un secreto guardado por unos pocos, sino una herencia ancestral latente en el espíritu de quien se atreve a mirar más allá del velo.
a activar los códigos dormidos de su propia autoridad interna. Al comprender esto, no solo transformamos la percepción de nosotros mismos, sino que reescribimos el destino, pasando de ser meros espectadores a arquitectos conscientes de nuestra realidad, controlando sin rodeos la esencia de nuestra propia luz. Si cada pulsación de vuestro ser es una chispa de energía creadora, ¿qué nuevas realidades aguardan ser forjadas por la voluntad consciente de aquellos que han descifrado el lenguaje secreto de su propia esencia magnética? Este conocimiento, mis queridos buscadores de la verdad, es un tesoro forjado en el crisol del tiempo, una antorcha que ilumina el sendero hacia la autenticidad y el poder genuino. Si la llama de la comprensión se ha avivado en vuestro interior, si este eco de sabiduría ha resonado en lo más profundo, os insto a extender esta luz. Compartid este mensaje con aquellos espíritus afines que también anhelan despertar, que buscan las llaves para abrir las puertas de su potencial ilimitado. Uníos a esta hermandad de exploradores del espíritu, suscribiéndoos a este canal, donde continuaremos desvelando los arcanos mayores de la existencia, trazando mapas hacia la iluminación y la maestría del ser. Vuestra presencia es vital en este despertar colectivo, y para continuar nuestro peregrinaje hacia el núcleo de la verdad, os convoco a nuestra próxima revelación. Los hilos invisibles del destino, como la intención moldea el futuro y la clave para tejer vuestra propia senda. Allí exploraremos las fuerzas sutiles que operan más allá de lo visible, revelando cómo la pureza de vuestra voluntad es el verdadero cincel del mañana. Hasta entonces, que vuestra luz interior os guíe en cada paso.